Dios le bendiga. Este es nuestro cuarto audio estudio sobre la serie La Confesión de Fe. En esta oportunidad estudiaremos de otra de las facetas de esta confesión. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 13 al 16. Es como si nos preguntaran a nosotros quién dice la gente que es Jesús. Y podríamos responder, bueno, algunos dicen que es un buen maestro, otros que es el Salvador del mundo, otros que es el Redentor, otros que fue muy buena persona y así sucesivamente. Luego Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Porque a Jesús realmente le importa saber la opinión que tenemos sobre Él. Y más que la opinión, la fe que tenemos puesta en Él, sobre su persona y que creamos quién verdaderamente es. El apóstol Pedro se levanta y responde: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta confesión que hace Pedro sobre Jesús es totalmente relevante. Aquí yace la base de nuestra fe, la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Lo que Pedro acaba de confesar rompe todos los paradigmas religiosos de su época. Pero antes de analizar la respuesta de Jesús a esta confesión de fe hecha por el apóstol Pedro, analicemos un poco lo que significa. El Señor Jesús había comenzado a realizar su ministerio un tiempo atrás. Sus enseñanzas molestaban a los religiosos de su época. Tanto era el disgusto de esta gente que buscaban la ocasión para acusarle, para detenerle e incluso matarle. En una oportunidad, de entre las muchas que existieron, Jesús sanó a un hombre paralítico y lo hizo en día sábado. Y el sábado es el día de reposo para el pueblo judío. Dice la Biblia: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hasta aquí, mis queridos amigos, están mostrando que su rabia, que su malestar por Jesús se extendía hasta procurar matarle. Pero no tenían cómo acusarle. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 5, versículos 10 al 18. La respuesta de Jesús encendió mucho más su ira. Aún más procuraban matarle, dice la Biblia. ¿La razón? Ellos entendieron muy bien lo que Jesús dijo. Dios era su propio Padre, y para ellos esa frase significaba que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. En pocas palabras, ellos entendían que Jesús estaba diciendo que Él era Dios, que tenía la misma naturaleza de Dios. En Mateo capítulo 26 encontramos a un Jesús ya arrestado, en manos de los religiosos de su tiempo. Ahora les tocaba a ellos ver qué hacían con él. Se buscaron testigos falsos, gente que mentía o malinterpretaba las enseñanzas dadas por Jesús. Ellos querían matarle, pero no tenían pruebas fehacientes que le incriminaran, y menos a una sentencia de muerte. Además que sus conciencias no se lo permitían. Hasta que, cansado ya de inventar cosas y ver que no conseguía la respuesta que quería, el líder religioso de ellos se manifestó. La Biblia dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Noten que la pregunta que le hace es directa. Le está preguntando lo que Pedro en su oportunidad confesó. Le está preguntando lo que Cristo ya había confesado y que los judíos que procuraban matarle habían entendido muy bien. Ahora es el sumo sacerdote el que le pregunta directamente: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
La respuesta de Jesús: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo capítulo 26, versículos 61 al 64. En el Evangelio de Marcos lo encontramos de la siguiente manera. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos capítulo 14, versículos 61 al 62. La respuesta del sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Marcos 14, 63 al 65. Jesús fue acusado de blasfemia al confesar que era hijo de Dios, que se estaba haciendo igual a Dios y que era Dios en naturaleza. Volviendo a la confesión de Pedro, cuando éste confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro, como judío que era, sabía que lo que confesaba era una de dos cosas: una verdad o una blasfemia. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. En pocas palabras, lo que acabas de decir, Pedro, solo Dios te lo ha podido revelar. Y en el concilio, solo Dios se lo pudo revelar y sacar de dudas al sumo sacerdote cuando le dijo: sí, yo soy. En la lección anterior estudiamos lo que Pablo escribió a la iglesia en Roma: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 19. Creer que Dios le levantó de los muertos, creer en su resurrección, es parte de la confesión de fe en la divinidad del Señor, pues fue en su resurrección que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Es importante y trascendental lo que usted crea y confiese sobre la persona de Jesús. En esta ocasión, no importa lo que los demás crean, no importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga la tradición, no importa lo que digan los líderes religiosos, importa lo que usted crea y confiese. La confesión de nuestra fe es esencial para salvación y va mucho más allá que una oración de fe para aceptar al Señor. De nada vale que usted lo acepte si no está dispuesto a hacer su voluntad, que incluye la fe, el arrepentimiento, la confesión de fe y el bautismo. Le animo a tener un estudio personal. Estoy seguro que el que compartió contigo este audio está dispuesto a hacerlo, pues es parte de la fe que predica y de la obediencia a Dios.